España. Más textos disponibles en Simba. 2. Y. A una ilustre ciudad española, donde los hombres trabajadores y valientes nacen de mujeres virtuosas y bellas, llegaron hace años dos viajeros, cuyos trajes negros ni eran enteramente seglares ni del todo eclesiásticos. Uno de ellos hablaba, aunque dulcemente, como superior. Otro escuchaba con humildad y respondía con respeto. Eran ambos de continente severo, rostro lampiño y mirada que apareciera humilde si no fuese por lo tenaz, reveladora de una voluntad poderosísima. Tenían mansedumbre en la voz, daban a sus palabras el acento de una afabilidad melosa y persuasiva, pero a veces sus pupilas parecían incendiarse en el rápido e involuntario fulgurar de una energía indomable. Pocas horas después de su llegada celebraron varias entrevistas misteriosas con gentes adineradas de la población, y a los 3 días firmaron, ante notario y como súbditos de potencia extranjera, la escritura de compra de un caserón antiguo convertido en fábrica por un industrial que, arruinado durante la guerra civil, tuvo que malvender su hacienda. De esta suerte la paz vino a ser provechosa, quizá, para los mismos que atizaron la lucha. Transcurridos unos cuantos meses, el edificio tomó de nuevo el aspecto que acaso debió de tener años atrás. Los talleres y naves de la fábrica se convirtieron en habitaciones estrechas, como celdas, y al rumor alegre del trabajo, padre de la vida, sucedió en el recinto el más medroso silencio, solo interrumpido a horas fijas por cantos misteriosos y graves, entonados en una lengua muerta. Los hombres que en aquella casa vivían fueron al principio muy pocos. Luego, llegando sigilosa y calladamente por las noches, vinieron de tierras extrañas muchos más, tantos, que sus cánticos antes débiles como compuestos por escaso número de voces, resonaron vigorosos y potentes, repercutiendo en las concavidades de los montes cercanos, cual si quisieran despertar los ecos del cañoneo de antaño. 3. La población, contaminada de aquella vecindad, se hizo levítica, adquiriendo en poco tiempo un aspecto triste y sombrío. Las campanas, que aun repicando alegres despiertan ideas de muerte, vencieron al fecundo rumor de los tornos, los telares, los martinetes y los yunques. 4. 2. Lindante con el antiguo caserón de aspecto conventual había un gran jardín, y en su centro, una casa ceñida por macizos de verdura y sombreada por álamos y olmos seculares. Casa y jardín decían con mudas voces que en ellos habitaba mujer, y mujer joven. Ya los alféizares de las ventanas mostraban un canastillo de labor lleno de hilos y estambres multicolores. Y en la mesa de mármol puesta en el centro de un cenador de enredadera se veía una sombrilla de seda clara. Y en las sillas de hierro quedaban por olvido los manojos de flores recién cortadas. Ya a ciertas horas solían escucharse, amortiguados por cortinajes y persianas, el tecleo de un piano bien tocado y el timbre fresco y penetrante de una voz juvenil, que así sabía expresar la soñadora melancolía de los grandes maestros alemanes como romper en los alegres ritmos de la tierra andaluza. El dueño de aquella casa era don Gaspar Villarroel, caballero viudo, riquísimo propietario de haciendas en casi todas las regiones de España, accionista del banco, tenedor de sumas enormes en dólares norteamericanos, en cuatros de la deuda francesa y en treces de la de Inglaterra. Y aquellas sombrillas olvidadas, las labores que por las ventanas se veían y los cantares llenos de poesía eran de Elena, su hija única, de 20 años, que andando el tiempo había de ser muchas veces millonaria. A ella vivía enteramente consagrado don Gaspar. Solo para guardarla y protegerla quería que Dios le prolongase los días. No era hermosa ni siquiera bonita, y habiendo de ser extraordinariamente rica, quedaba su porvenir a merced del primer hombre que movido de ruin codicia se fingiese prendado de ella. Harto sabía su padre que no pasaría de codicia y fingimiento lo que su hija inspirase, pues no tenía más encantos que el pelo abundoso y negro, la voz dulce y el mirar inteligente. El cuerpo no era esbelto, ni el andar airoso, ni las facciones delicadas. Luego de conocerla y ahondar en su alma con el trato, se hacía querer, pero le faltaban esas gracias corporales que hechizan los sentidos y 5. Dominan la voluntad. Don Gaspar lo sabía y por ello la amaba doblemente, como hija y como hija fea que ha de ser resarcida en cariño paternal, de aquel otro afecto menos puro, que no habían de profesarle los hombres. Solo pensaba en ella, en mimarla, en conservar sus bienes para que los disfrutase, en dirigir su entendimiento y vigilar su corazón, para que si, lo que era dudoso, llegase a casarse, tuviera más probabilidad de su ventura. Parecíale que aquella falta de encantos y aquel extraordinario patrimonio podrían ser, a no evitarlo cuidadosamente, 2 elementos de infortunio, pero aún no había tenido su prudencia graves riesgos que prever, ni su cariñosa entereza pasión mal inspirada a que oponerse. Hasta entonces, unas veces los viajes, otras la soledad y el apartamiento del mundo, la premeditada alternativa de las distracciones y del hogar, habían mantenido a Elena en esa desesperanza tranquila y resignada con que piensan en la felicidad por el amor los que desconfían de ella. Comprendía que no era hermosa y que era demasiado rica.
Don Gaspar concede a su hija la libertad razonable para que no la desis tan completa que le fuese dañosa. Con él asiste Elena a las diversiones que le agradaban y a las visitas con que se conserva la amistad. A misa y tiendas iba con su prima doña Flora, solterona, pobre, de ellos cariñosamente amparada e incapaz de tolerar la más leve imprudencia, primero por severidad de principios y luego por miedo a ser arrojada de una casa donde nada le faltaba. De esta suerte vivían hija y padre, don Gaspar con el pensamiento puesto en ella, y Elena dejando volar su imaginación entre resignada y soñadora, cuando durante un otoño comenzó la muchacha a sufrir tal cambio en su manera de ser, que no pudo quedar oculto a quien vivía continuamente observándola para ahuyentarle penas y procurarle venturas. Nunca fue demasiado aficionada a las galas, pero de pronto se descuidó por completo en el vestir. Le gustaban las flores y dejó de adornar con ellas su cuarto. Deliraba por la música y pasó semanas enteras sin abrir el piano. Su habitual seriedad se convirtió en aspereza de carácter, el desabrimiento se hizo luego tiesura, y en poco tiempo experimentó una transformación, tanto más fácil de apreciar, cuanto más inesperada y rápida. Primero sintió el alma invadida de tristeza, después se hizo disimulada, y por último cayó en profunda melancolía como espíritu débil a quien 6. Brutalmente se arrancan de cuajo ilusiones y esperanzas. Estará enamorada, imaginaba la prima doña Flora. Tendrá pasión de ánimo, decía la doncella. Esta chica está mala, pensaba su padre. Nadie comprende a la causa de aquel cambio. Ya hablaba don Gaspar de llevársela a París en busca de doctores, cuando una mañana doña Flora entró en su despacho, sin ser llamada, diciéndole de buenas a primeras. Ya sé lo que tiene tu hija. Armate de valor, quiere meterse monja, y yo creo que la idea no ha nacido de ella. Es cosa de los de ahí al lado. Don Gaspar, mudo de asombro y de terror, se limitó a decir, habla. Todo lo que sepas, todo lo que sospeches, no me ocultes nada. Pues se reduce a muy poco, pero muy claro. Hace 2 meses, una mañana que llovía muchísimo y tú te habías llevado el coche, nos metimos ahí al lado por no ir hasta la catedral. Luego ha vuelto conmigo. Como está tan cerca, cuando hace mal tiempo es más cómodo. Después la he visto hablar varias veces con uno de ellos por la verja del jardín. Ella dentro, él desde fuera, al pasar, casi sin detenerse. ¿Y qué trazas tiene? Es hombre de buena edad, y con una mirada más inteligente. Para mí, él es quien le ha metido esas ideas en la cabeza. Jamás había Elena hablado hasta ahora de semejante cosa. Si se moría por el teatro y se entusiasmaba con libros y novelas. Además, me ha dicho la doncella, que algunas mañanas ha salido con ella, al primer toque, antes de que yo me levantara, pero que como no hacían más que ir ahí al lado, no creyó que debía decirlo. Nada, que se han apoderado de ella como hicieron con la hija del banquero Frances, con Teresita, con Sofía, con la viuda de Parque. Todas ricas, murmuró don Gaspar. 7. Ella no se atreve a hablar sinceramente, pero esta desconocida, se ha hecho seca y arisca. De cuando en cuando suelta unas frases que revelan un egoísmo. Las mujeres feas y muy ricas, dice, no pueden ser felices en el mundo. A cada paso un desengaño. No se pierden como las bonitas, pero les hacen creer en el amor, y luego. Nada, ya ves, yo por ejemplo, añadía, ¿qué puedo esperar? Una ilusión, engañarme a sabiendas, y luego frialdad, esquivez, cada uno por su lado. Él, quien sea, rico, poderoso con lo mío, buscará en otras los encantos que yo no tengo. Dice que para las que no son hermosas como ella, solo hay un esposo bueno, el que no engaña. Y lo dice con una unción, con un fervor. Otras veces habla de la casa y de nosotros con un despego que da frío. Pues que ha dicho. Ayer mismo me dijo, si yo faltara pronto me olvidaríais, hasta papa. El cariño no es tan mentira como el amor, pero también es un sentimiento terrenal. Flora siguió hablando largo rato, don Gaspar la escuchó sin poder disimular la pena que se le asomó a los ojos, y luego murmuró tristemente, veremos. 8. 3. De allí a 2 días, mientras Elena y doña Flora fueron a pasar la tarde en casa de unos parientes, don Gaspar recibe en su despacho a un hombre que, llamado por él de antemano, acudió puntualmente a la cita. Era uno de los de al lado, de aquellos que con nombre y calidad extranjera, adquirieron la fábrica donde al caer la tarde se entonaban cánticos tristes en una lengua muerta. Tenía el rostro lampiño, la mirada humilde, la palabra dulzona, el traje entre sacerdotal y profano. Ofrecióle asiento don Gaspar, cerró las puertas como en comedia, y luego con forzada tranquilidad, pero sin que se le alterase una línea del semblante, sin asomo de ira, pero con el acento de la más aterradora resolución, le hablo de esta manera. Usted conoce a mi hija, en ella cifro toda mi dicha, solo vivo para hacerla feliz. Si la perdiese, si se apartase de mi lado, me costaría la vida. Escúcheme usted bien, estoy dispuesto a todo. A quien quisiera robarme mi dinero le recibiría a tiros. Figúrese usted lo quejer con quien intente separarme de mi hija.
Podrá llevársela a Dios, que es Señor de todos nosotros. Podrá, aunque no es bonita, encontrar un hombre que aprecie lo que ella vale moralmente, y entonces yo les bendeciré y dar gracias a Dios. Pero lo que es eso de hacerla ver que es fea, envenenándole la vida para que huya del mundo, arrebatármela como se roba una alhaja. Lo que es eso, yo le juro a usted que no será. Quiso el desconocido interrumpir a don Gaspar, mas no se lo permitió él, y siguió de este modo. No ha venido usted a hablar, sino a oír, y empapece usted bien de lo que oiga. Ya sabe usted lo rico que soy, si eso sucediera, todo me lo gastaría en buscarle a usted para matarle. Ahora, usted que ha hecho el mal con sus exhortaciones, ponga con sus consejos el remedio, entendiendo que si en el plazo de 2 meses no se le quitan a mi hija de la cabeza esas fantasmagorias, le mato a usted como a lobo sorprendido en redil. Las consecuencias no me asustan. Perdida mi hija, lo mismo me da morir de un modo que de otro. 2 meses de plazo. Usted solo ha de 9. Hablar con ella. Yo no le diré palabra. Puede usted retirarse. De nuevo quiso contestar el incógnito personaje, pero don Gaspar salió de la estancia, dejándole condenado al más rabioso silencio que imaginarse puede, y plenamente convencido de que era hombre capaz de realizar cuanto decía. Apenas habían transcurrido 2 meses, cuando Elena comenzó a ser lo que era antes. Como quien tras una pesadilla recobra el sentido de la realidad, se le fue borrando del pensamiento la melancolía. Torno a cuidar de su persona, vigilo el jardín cuyas flores escogía para su cuarto, y por fin, una noche, después de haber estado tocando un rato el piano, por distraer a su padre, se arrojó en sus brazos, deshecha en lágrimas, diciéndole solo estas palabras. Perdóname, porque nunca me separaré de ti. Sin duda, el flexible y tornadizo espíritu de la mujer se plegó a unas amonestaciones como se había sometido antes a otras. 10. IV. Supieron el fracaso del propagandista sus superiores jerárquicos. Le consideraron inútil para desengañar del mundo a herederas de millones. Un día se notó su falta a la hora de la comida, los demás hablaron de él como miembro que se amputa, y luego le rezaron por muerto. Transcurrieron algunos años, y aquel hombre, vuelto al seno de la humanidad, sintió renacer aspiraciones e ideas que en mal hora consideró por la educación sofocadas y por el fanatismo comprimidas. En otra región del mundo, en otras tierras, con otro nombre, Fénix de sí propio, resucitó en espíritu, amo, fue amado y tuvo un hijo. Aquel hijo creció, haciéndose mozo fuerte y hermoso como el Hermes de los mitos paganos. Una mujer indigna, engañosa y astuta, tal vez la ramera de que habla la escritura, quiso apartarle de su padre, mas este desplegó tal energía y se defendió tan resueltamente que logró romper aquellos lazos. Pasó mucho tiempo, esa divinidad que a toda conciencia hace un día justiciera de sí misma. Hijo y padre caminaban al caer la tarde por una deleitosa campiña que el sol poniente envolvía en una atmósfera de polvo luminoso. El viejo se apoyaba en el brazo del mancebo, fingiendo fatigarse para oprimírselo cariñosamente, mientras la luz de los cielos, la pureza del aire y el penetrante aroma que se alzaba de los terruños soleados parecían envolverles en la bendición suprema del verdadero Dios. El hijo, adelantándose unos pasos, cortó de una mata algunas flores para el sepulcro de su madre, que era muerta, y entonces el viejo, experimentando lo que antes jamás pudo comprender, sintió la duplicación del espíritu por la paternidad, y vuelto el pensamiento a lo pasado, dijo acordándose de don Gaspar. Hizo bien. 11. Jacinto Octavio Picón. Jacinto Octavio Picón Bouchet, Madrid, 8 de septiembre de 1852 Ibidem, 19 de noviembre de 1923, fue un escritor, pintor, crítico de arte y periodista español, sobrino del dramaturgo y libretista de zarzuelas José Picón. Trabajó como corresponsal literario en El Imparcial, a donde envió crónicas sobre la Exposición Universal de París en 1878, colaborando después en El Correo, órgano político de Sagasta y en la Ilustración española y americana. Permaneció en París hasta el otoño de 1880. Su labor. 12. Periodística se proyectó también en la Europa, El Progreso y en los Madriles, y fue colaborador de la Revista de España, El Cuento Semanal, Los Contemporáneos, La Esfera y otras muchas publicaciones. Lázaro, casi una novela, 1882, fue su primera narración extensa, sobre la crisis de un joven sacerdote. Después fueron sucediéndose por este orden las novelas La hijastra del amor, 1884, Juan Vulgar, 1885, El enemigo, 1887, La honrada, 1890, Dulce y sabrosa, 1891, Sacramento, 1910, Juanita Tenorio, 1910, y Sacramento, 1914, su última novela. En 1884 fue elegido secretario primero de la sección de literatura del Ateneo.
Escritor costumbrista, destacó en la narración corta, con colecciones como Novelitas, 1892, Cuentos de mi tiempo, 1895, Tres mujeres, 1896, Cuentos 1900, Drama de familia, 1903, o Mujeres, 1911. Formado en la ideología liberal francesa del naturalismo, en su narrativa plantea a menudo un punto de vista femenino un tanto ingenuo para algunos y beligerante, feminista para otros, así en su novela Dulce y Sabrosa, 1891. 13.